Si existe algún tipo de conflicto ancestral que todavía hoy sigue fascinando a los historiadores militares, así como alimentando la imaginación de aficionados y videojugadores por igual, este es, indiscutiblemente, la Guerra Santa medieval, concretamente las cruzadas de los reinos cristianos en Oriente Medio. A pesar del misticismo que les rodea, gracias a incontables representaciones cinematográficas, en realidad se trataban de contiendas bastante convencionales, donde el objetivo final era la conquista y el sometimiento de territorios, la obtención de prestigio personal y familiar, y el fortalecimiento del poder sobre los súbditos, con una diferencia clave: la narrativa oficial se legitimaba en la exaltación de la devoción religiosa. Por consiguiente, si los antiguos romanos levantaron una civilización milenaria que produjo incontables fuentes escritas, la cual se expandió implacablemente mediante la espada y la lanza, ¿por qué nadie habla sobre senadores, cónsules o emperadores invocando una guerra santa contra galos, germanos o persas? En primer lugar, debe señalarse que la naturaleza intrínseca de la espiritualidad tradicional romana estaba en las antípodas de la razón de ser del cristianismo, del mitraísmo y del resto de cultos orientales que, a partir del siglo III, empezarían a extenderse con fuerza por todas las grandes urbes del imperio. Así pues, mientras que las religiones abrahámicas siempre se han basado en la premisa estricta de la existencia de un Dios único, todopoderoso y omnisciente, cuyo saber no debe ser dudado bajo ninguna circunstancia, y en cuyos discípulos, los mortales, yace la responsabilidad de seguir un intrincado camino correcto. Las tradiciones romanas paganas se fundaron bajo supuestos mucho más mundanos, prácticos y no tan apocalípticos. La experiencia religiosa cotidiana del ciudadano romano precristiano estaba orientada hacia el bienestar presente del individuo, de la familia y de la comunidad de una manera puramente pragmática. Si usted fuera un humilde jornalero, un veterano gruñón, un artesano emprendedor o un intrépido marino de la época, lo más probable es que no rezara a un Dios en concreto para obtener respuestas sobre temores existenciales, sino para lograr buenos resultados en desafíos inmediatos, como tener suerte en los negocios, evitar las tormentas durante un largo viaje por mar o triunfar en una batalla inminente. Si las expectativas se cumplieran, usted quedaría atado a un voto, contraído con el Dios pertinente. Dependiendo del tipo de ayuda prestada por la entidad divina a la cual hubiese recurrido, restaría atado a cumplir una acción compensatoria, como realizar una dedicación o construir un pequeño altar. Es por este hecho que a día de hoy, a lo largo y ancho de todos los antiguos territorios del imperio, pueden encontrarse inscripciones con la palabra ex voto, significando que alguien hizo esa obra en agradecimiento a la divinidad que prestó ayuda, protección, fortuna o buenos resultados, entre otros motivos. En caso de que sus oraciones no fuesen escuchadas, usted sería libre de cortar su relación con el Dios elegido y buscar otro de mejor oído. Por este motivo, la religiosidad romana ha sido descrita muchas veces como un conjunto de relaciones contractuales y no como una colección de decretos impuestos por una autoridad moral superior. Sin embargo, sí que existió el culto de Estado en la Roma precristiana, consistiendo en una serie de prácticas y rituales destinados a honrar a los dioses protectores de la ciudad, así como el bienestar de la familia imperial y del orden público. No obstante, esta religión cívica, más que una cuestión personal o espiritual, se trataba esencialmente de un elemento de cohesión dentro de la vida política y social de Roma. Por ejemplo, pese a la obsesión por estandarizar ciertos elementos de la cultura romana en las provincias, como la política monetaria o urbanística, el Estado nunca construyó un credo unitario perfectamente regulado sobre su esfera de influencia, como lo haría posteriormente la Iglesia, sino que aplicó una política religiosa basada en el politeísmo inclusivo y la tolerancia generalizada con respecto a los cultos que se iban integrando en el imperio. Si bien los credos a dioses exóticos de las regiones anexionadas eran previamente inspeccionados, con el objetivo de anular aquellos percibidos como potencialmente subversivos o peligrosos para el nuevo orden, lo cierto es que una vez aceptados, terminaban las injerencias de la autoridad romana. De este modo,
Cada área cultural se organizaba en colegios sacerdotales locales, con sus propios rituales, templos y festividades, cuyo único requisito por parte del Estado era la muestra de lealtad incondicional. Aunque muchos cultos autorizados dentro del imperio llegarían a intercambiar, sincretizar y atesorar casi las mismas divinidades, lo único que, al fin y al cabo, los uniría sería la figura del emperador, considerado por el pseudoculto estatal como el puente entre los mortales y los dioses. Por estos motivos, y a pesar de que los romanos fueron increíblemente supersticiosos, es bastante improbable que algún alto mando jamás hubiese considerado invocar propósitos sagrados como el discurso principal para lanzar una campaña, teniendo en cuenta que ya existían razones de peso más urgentes. En los tiempos difíciles de la República, la península itálica estaba rodeada por reinos, pueblos y tribus usualmente hostiles, siendo excusa suficiente para reclutar levas y formar ejércitos temporales de ciudadanos. Y, durante la mayor parte del imperio, el poderío completo de las legiones estuvo compuesto por soldados profesionales, los cuales no hacían demasiadas preguntas, siempre que estuviesen bien alimentados, bien equipados y, por supuesto, pagados a su debido tiempo.